Bueno, chicos, buenas noches. Entonces, la temática de esta semana es sobre el estudio técnico. Ya la semana anterior estuvimos hablando o haciendo un recorderis del estudio de mercado. Ahorita al final, pues les explico las recomendaciones o lo que deben corregir sobre el estudio de mercado que entregaron y que ya se los califiqué. Entonces, vamos a hablar de lo que es el estudio técnico. Todo proyecto de inversión necesita sí o sí un estudio técnico. ¿Por qué? Porque resulta que el estudio técnico es donde me van o donde se identifican algunas variables que son necesarias para un proyecto de inversión. ¿Qué es el estudio técnico? El estudio técnico es aquella capacidad o es aquel estudio que se le hacen a todos aquellos aspectos que son básicamente operativos, es decir, es lo que necesita el proyecto para funcionar cuando se materializa. Dentro del estudio técnico está todo el tema de instalación, del tamaño, de la producción, de la localización, de todo lo que hace parte de ese proyecto de inversión, de todo lo que se necesita para la puesta en marcha. En ese orden de ideas, en el estudio técnico nosotros vamos a contemplar ciertas variables. La primera variable es la localización. Quiere decir que ustedes deben analizar básicamente dónde se va a localizar esa idea que ustedes están generando. ¿Cómo van a hacer la localización? Deben tener presente la macrolocalización y la microlocalización. ¿Qué es la macrolocalización? Es todo el entorno, ¿cierto? A nivel global. Es decir, cuando uno localiza un proyecto de inversión, en este caso que ustedes están haciendo un estudio de factibilidad, ustedes empiezan a localizar dónde va a estar ubicada la empresa o la planta de producción en su defecto. Y deben tener en cuenta aspectos como vías de acceso, servicios públicos, facilidad de transporte, que tenga todo, por ejemplo, el tema de mercados, que de pronto la competencia no esté tan cerca o que los proveedores estén cercanos. Es decir, eso es lo que se debe buscar en la localización de la idea de negocio. Entonces, la macrolocalización va a ser todo lo exterior, lo externo. ¿Qué quiere decir en la macrolocalización? Por ejemplo, que no esté cerca de pronto de una zona de basuras o de un relleno sanitario o que no esté cerca de pronto de una laguna de oxidación. ¿Sí? Y la microlocalización tiene en cuenta aspectos como, por ejemplo, el mercado objetivo o que los proveedores estén cercanos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ustedes deben tener en cuenta de la localización. Si ya ustedes saben que va a ser en Montería, entonces en este aspecto deben indicar por qué va a ser en Montería. ¿Sí? Deben indicar aquellos factores que dicen que la ciudad de Montería es el lugar ideal y óptimo para montar X o Y empresa. Si va a ser en Cereté, ¿por qué Cereté es el lugar indicado? Porque allá y de pronto no en Montería, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, aquí dice que debe tener unas alternativas. Yo solamente les voy a pedir dos alternativas, es decir, que ustedes en la localización pongan, por ejemplo, Montería y Cereté. Entonces escriban Montería por qué y describan cuáles son los beneficios de tener Montería. En Cereté por qué y describan los beneficios de Cereté. Y al final concluyan y digan, se va a seleccionar o la localización de este proyecto, de esta idea de negocio va a ser en la ciudad de Montería porque definitivamente acá es donde está más cercano a las vías de acceso, porque es la capital de Córdoba, porque aquí llegan los inversionistas, porque aquí está, qué sé yo, el aeropuerto, porque aquí las vías son mejores, no sé. Cualquier cosa que ustedes identifiquen que sea mejor en Montería y de pronto no en otra ciudad, en su defecto. Otro aspecto a tener en cuenta es el tamaño del proyecto. Y el tamaño del proyecto se refiere a la capacidad instalada del proyecto. Aquí se expresa en las unidades de producción. El tamaño del proyecto, este punto en específico, tiene mucho que ver con la demanda en cantidades. Por eso es que nosotros o ustedes dentro de la demanda calcularon demanda en precio y demanda en cantidades. Entonces, por ejemplo, si resulta que la demanda actual dentro de uno de sus proyectos es de 5.000 toneladas, es de producir 5.000 toneladas, ustedes pueden primero tomar un porcentaje de la demanda que van a satisfacer. ¿Qué quiere decir eso? Generalmente los proyectos de inversión y las ideas de negocios no satisfacen el 100% de la demanda.
¿Por qué? Porque eso es una utopía, o sea, eso es algo que realmente no se da. Yo no puedo decir que yo como proyecto de inversión, por ejemplo, si yo voy a fabricar queso, resulta que todos los habitantes de la ciudad de Montería tienen que consumir el queso que yo produzco. Eso es totalmente utópico. ¿Por qué? Porque hay algunas personas que no pueden consumir queso porque les produce malestar, ¿cierto? Porque son intolerantes a la lactosa o porque sencillamente no les gusta, no lo pueden comer, etcétera. Entonces, debido a eso, ustedes, la capacidad instalada, ustedes van a tomar un porcentaje de esa demanda que ustedes calcularon y que ustedes van a satisfacer. Entonces, ustedes pueden decir que si la demanda actual del proyecto es de 5.000 toneladas, ustedes solamente van a satisfacer, por ejemplo, el 50% o el 30% o el 10%. ¿Quién establece eso? Ustedes. Entonces, ustedes en este tamaño del proyecto van a hacer como una tablita y van a decir cuál es la demanda que ustedes van a satisfacer, ¿cierto? Teniendo en cuenta que ustedes tienen demanda actual y demanda futura por 3 años. Entonces, en esa tablita van a hacer la demanda actual, la demanda futura del año 1, del año 2, del año 3 y van a decir cuánto porcentaje de cada demanda van a calcular y el valor exacto. Ahorita les muestro a continuación cómo van a hacer la tablita. En la ingeniería del proyecto, el objetivo es todo el tema de instalación y funcionamiento. Es decir, aquí ustedes van a describir el proceso. Van a describir el proceso y después van a hacer la adquisición de la maquinaria en equipo. ¿Qué quiere decir esto? La ingeniería del proyecto se divide primero en todo el tema de maquinaria. Es decir, que ustedes van a describir aquí cuál es la maquinaria o los equipos que ustedes necesitan. Por ejemplo, en el caso de los que van a producir pulpas de frutas, ellos tienen que buscar una despulpadora, una máquina al vacío, una selladora, no sé qué otra maquinaria necesitan. Los que tienen servicios, en el caso de Tania y de Daisy, ustedes van a necesitar son computadores, de pronto video bin y no sé, impresoras, equipos así que necesiten las oficinas. En el caso de Marcela, que también es servicio, también deben buscar cuáles equipos necesitan para poder funcionar. Es decir, que en la ingeniería del proyecto son las maquinarias y para qué van a utilizar las maquinarias. En la mano de obra, ustedes van a indicar cuál es la mano de obra que necesitan. Si necesitan obreros, cuántos obreros, si necesitan un administrador, cuántos administradores, si necesitan vendedores, secretarias, es decir, aquí van a hacer una tablita donde digan qué cantidad de personal requieren en cada unidad de negocio. Luego viene el flujograma de procesos o el famoso diagrama de flujo. En este diagrama de flujo es una representación gráfica de todo el proceso que se da en la organización. Entonces, debe ser lo más claro posible el diagrama de proceso. ¿Por qué? Porque es lo que a mí me va a indicar qué es lo que entra y qué es lo que sale. En el diagrama de proceso va obviamente el proceso al que ustedes van a definir su idea de negocio. Entonces, en el caso de las niñas de asesoría y de consultoría, deben definir por lo menos un servicio y deben definirlo en este diagrama de proceso. Recuerden que el diagrama de proceso utiliza una simbología, ¿cierto? Aquí en las diapositivas de la semana 8 está la simbología que ustedes deben utilizar para elaborar dicho manual, dicho flujograma de procesos, perdón. Entonces recuerden que este es el inicio, cada cuadrito, cada figura tiene una especificación y ustedes deben tenerla en cuenta para poder elaborar el diagrama de proceso. Ahorita yo les voy a mostrar uno. Y en la tecnología utilizada, o la tecnología, es básicamente como una, porque van a utilizar cada maquinaria o cada equipo. Y finalizando con la distribución en planta. La distribución en planta es cómo va a estar organizada la planta o la empresa, es decir, dónde van a estar ubicadas las oficinas, dónde van a estar ubicadas cada parte de la organización o cada sitio de la organización. Ahorita les voy a compartir un trabajo para que ustedes verifiquen y vean todo lo que hace parte del estudio técnico en Word. Se los voy a mostrar. Bueno, aquí en este trabajo que yo les tengo, pues que es como un ejemplo,
Si ustedes se dan cuenta, en la localización se describe dónde va a estar ubicada la empresa, ¿cierto? O sea, simplemente buscar en internet la información y los beneficios. Luego van a hacer el tamaño del proyecto, como les dije, la demanda a satisfacer por cada año, el porcentaje que van a satisfacer y los años. Entonces, en el año 1, por ejemplo, ellos van a satisfacer el 10%, que corresponde a 19 kilogramos del producto que ellos están haciendo. Y así sucesivamente. Este es el cuadrito que ustedes deben hacer. En la ingeniería del proyecto van los equipos. Si ustedes se dan cuenta, aquí va una tabla donde dice maquinaria y equipos, y aquí van los usos de cada equipo, ¿sí? Y ahí van a escribir todos los equipos que se necesitan. En la logística del proyecto, que sería la mano de obra, aquí van a poner el personal. Entonces, por ejemplo, personal junta directiva son 20 personas y qué responsabilidades hace. El gerente es uno, el hornero es uno, y así van a definir las funciones de cada uno. Luego viene el flujograma de procesos. Y este es el flujograma de procesos de este grupo, ¿cierto? Este grupo era de producción de panela. Entonces, aquí ingresa el cultivo de panela y aquí sale el empaque. Luego de que hacen eso, ellos definen qué hacen en cada punto o en cada proceso. Describen cada punto, cada proceso como explicación. Luego viene el tema de describen todas las operaciones, y luego viene el tema de la distribución en planta. Esto es lo que yo les digo que es distribución en planta, ¿cierto? Entonces, van a ser como una especie de diagrama arquitectónico, por así decirlo, donde está cada operación o cada área de la empresa. Entonces, aquí, por ejemplo, ellos descargan la materia prima, está el cuarto de la planta eléctrica, entonces aquí están los laboratorios o todo lo que necesitan. Eso obviamente va a depender de la empresa, del tipo de empresa que ustedes van a tener. Aquí está el diseño en planta. Entonces, básicamente, eso es lo que van a hacer en el estudio técnico, ¿sí? Igual yo les voy a montar un ejemplo. Este ejemplo se los puedo montar ahí en la plataforma para que ustedes se guíen, lo tomen como guía para hacer su trabajo. Entonces ya les voy a habilitar los micrófonos para que ustedes hablen y me pregunten si tienen alguna duda al respecto.